Vamos a hablar un poquito a nivel de tríceps y vamos a poner ejemplos súper prácticos. Primero, hablemos un poquito de la anatomía del tríceps. Tenemos que entender que básicamente el tríceps va a tener tres cabezas. Por un lado, va a tener la cabeza larga del tríceps, que va a ser un músculo biarticular, es decir, va a ir del codo al hombro, y básicamente, digamos que este grupo muscular va a tener dos funciones dentro del trabajo de tríceps. Por un lado, va a encargarse de extender el codo y también va a encargarse de extender el hombro. Esto es una flexión del hombro, esto es una extensión del hombro, ¿vale? De hecho, por ejemplo, cuando buscamos hacer un trabajo de la cabeza larga del tríceps, la forma en la que menos se activa es con el hombro en flexión, ¿vale? Esto quiero recalcarlo porque muchas personas piensan, por ejemplo, que cuando queremos trabajar la cabeza larga del tríceps, realmente tiene que buscarse el hombro en flexión. Bien, no tiene por qué, no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque una cosa es que encontremos más elongación y otra cosa es que encontremos más activación. Entonces, por términos de insuficiencia activa, tensión pasiva, por la propia disposición a nivel de hombro y a nivel de codo, la cabeza larga del tríceps, lo digo desde el principio, no se trabaja más con gestos con el hombro en flexión. De hecho, cuando el hombro está en flexión, la activación es menor. Y de hecho, cuando buscamos los codos pegados, por ejemplo, desde aquí, ¿vale? Es cuando la cabeza larga del tríceps va a trabajar mucho más, se encuentra más activación. Entonces, como digo, básicamente tenemos, por un lado, la cabeza larga del tríceps, que es biarticular, es la única parte que es biarticular, desde el codo hasta el hombro, se encarga de la extensión del codo y la extensión del hombro, y aparte tenemos la cabeza medial y la cabeza lateral, ¿vale? Bien, cuando hablamos de la cabeza medial y la cabeza lateral, en este caso sí que está vinculado, sí que va a estar vinculado con el gesto de flexión del hombro. Voy a compartir contigo algunos ejemplos de qué tipo de trabajo, por ejemplo, focaliza más o focaliza menos en cada porción a nivel del tríceps. Por ejemplo, vuelvo a repetirlo, cuando buscamos hacer un trabajo de la cabeza larga del tríceps, la forma de activarlo va a ser trabajos con los codos más bien juntos y, por ejemplo, un trabajo como la extensión desde polea alta. La extensión desde polea alta es un muy buen ejercicio para trabajar la cabeza larga del tríceps. Trabajos para potenciar la cabeza lateral y la cabeza medial del tríceps. Por ejemplo, típicas extensiones con el hombro, el codo arriba. ¿Cómo trabajamos de forma conjunta ambas partes, todas las partes, cabeza larga, cabeza medial, cabeza lateral, de forma más o menos equilibrada? Pues, por ejemplo, un trabajo muy interesante sería hacer, por ejemplo, un trabajo de press cerrado. Es un trabajo interesante para trabajar de esta forma, ¿vale? ¿Cuáles serían, desde mi punto de vista, los mejores ejercicios o los mejores consejos para trabajar los tríceps y que realmente le saques partido? Antes de empezar a explicarte concretamente cómo hacer cada ejercicio, cómo sacarle mucho más partido, ¿qué consejos te puedo dar? Primero, cuando trabajamos con los codos pegados, por ejemplo, cuando hacemos un clásico press francés, que no se abran, sino que estén pegados, cuando hacemos, por ejemplo, un trabajo clásico de extensión desde polea alta, que estén pegados, eso va a facilitar la función de abducción, es decir, de pegar el codo al cuerpo por parte de la cabeza larga del tríceps. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que va a mejorar la activación. Entonces, un consejo estándar para trabajar los tríceps va a ser justamente que trabajemos con los codos pegados. Por ejemplo, mucha gente cuando hace un press francés tiende a abrirlos. Vamos a buscar que estén cerquita. Mucha gente cuando hace, por ejemplo, unas extensiones de polea alta tiende a abrirlos. Vamos a buscar que estén cerquita. ¿Por qué? Porque la cabeza larga del tríceps, una de sus funciones, aparte de extender el hombro y aparte de extender el codo, es abducir el brazo. Es decir, esto es abducir, no es lo que hace, esto es abducir. Esto es lo que hace la cabeza larga del tríceps. Los tríceps son un grupo muscular un poco particular desde mi punto de vista por dos factores. En primer lugar, porque normalmente tiene una proporción muy alta de fibras rápidas. ¿Qué significa? Significa que es un conjunto muscular que puede estar muy predispuesto a tener bastantes agujetas. Esto es importante porque elegir muy bien qué tipo de ejercicios usar y qué tipo de ejercicios no usar es lo que va a determinar con cuánta frecuencia trabajamos los tríceps. Los tríceps, además, son un grupo muscular que no trabajan demasiado a nivel de hipertrofia mediada por estiramiento. Hay otros grupos musculares, por ejemplo, pues imagínate el gemelo o el sóleo, que cuando elongas al máximo esa articulación y buscas un estiramiento muy grande a nivel muscular, eso facilita, por ejemplo, la hipertrofia mediada por estiramiento. O el pectoral, por ejemplo, cuando hacemos un cruce de polea y buscamos esa máxima elongación, se facilita, digamos, la hipertrofia mediada por estiramiento, es decir, ese punto de máxima elongación. Con el tríceps no ocurre, con el tríceps no ocurre tanto. ¿Qué significa? Significa que no vas a sacarle tanto partido a tus tríceps buscando puntos de máxima elongación o tensión del tríceps. De hecho, algo que podéis aprovechar con el tríceps es trabajar con rangos mucho más parciales. Dado que no van a ser prácticamente influidos por esta hipertrofia mediada por estiramiento,
trabajar con rangos un poquito más parciales incluso puede ser positivo. ¿Por qué? Porque esto va a reducir un poquito la disrupción muscular y va a permitir que incluso trabajes con más frecuencia, lo que de por sí es un grupo muscular con bastante proporción de fibras rápidas, ¿vale? Si tengo que descartar un ejercicio de tríceps, en plan, que no me parece interesante, sería, por ejemplo, trabajar o descartar las patadas traseras de tríceps, ¿vale? ¿Por qué? Básicamente porque con esta posición de extensión del hombro nos encontramos con una insuficiencia activa a nivel de la cabeza larga del tríceps. Entonces, es un ejercicio muy limitado. Es un ejercicio que además el perfil de resistencia tampoco es del todo positivo. Es un ejercicio que se puede sustituir por otros ejercicios y hacer el trabajo mucho más eficiente. Que no quiere decir que lo quites. Oye, si te encanta, te apasiona y tú vas al gimnasio solamente para hacer ese ejercicio, pues oye, sigue haciéndolo, ¿vale? Y dale caña, de verdad, no te preocupes. Mete otros aparte para compensarlo, pero lo puedes hacer. En función de qué ejercicio utilicemos para trabajar los tríceps, vamos a trabajar con diferentes perfiles de resistencia. Por ejemplo, vamos a ver que algunos ejercicios, la zona final del gesto va a ser una zona que va a costar muy poquito. Al revés, va a haber otros ejercicios en los que la zona final del gesto va a ser una zona en la que cuesta muchísimo. Y otros ejercicios donde la zona central va a ser la que más cuesta del gesto. Esto básicamente son las curvas o perfiles de resistencia y es súper interesante que entendamos que combinarlo va a ser lo más adecuado. Por ejemplo, ¿qué tipo de combinaciones haría yo para maximizar tus tríceps entendiendo las curvas de resistencia? Por ejemplo, me gusta mucho hacer un trabajo tipo fondos en paralelas. ¿Por qué? Porque un trabajo tipo fondos en paralelas permite que la zona inicial cueste muchísimo, pero según te vas levantando va costando un poquito menos. Por ejemplo, podría combinarse con, por ejemplo, extensiones por detrás a una mano. ¿Por qué? Porque sería un perfil más en forma de campana. La zona central va a ser la zona en la que más va a costar. Y estos dos, los fondos en paralelas y, por ejemplo, las extensiones a una mano por encima de la cabeza, podrían complementarse con las típicas extensiones desde polea alta, que es un trabajo en el cual la zona que más va a costar va a ser justamente la zona final. Si te fijas, si dibujáramos cada uno de estos ejercicios y cada una de estas curvas, nos damos cuenta de que en uno la zona que más cuesta es la zona final, en otro la zona que menos cuesta es la zona final y en otro la zona que más cuesta es la zona intermedia. De esta forma estamos cubriendo por completo el trabajo específico del tríceps y esto es súper interesante, ¿vale? Por poner ejemplos, que hay miles, pues por ejemplo combinar fondos en paralelas, combinarlos con extensiones por encima de la cabeza y combinarlos con extensiones desde polea alta. Es una forma de cubrir toda esta parte a nivel de curvas de resistencia, ¿vale?